El tema que hoy día nos convoca es hablar de la liturgia, pero insisto y pongo el acento, lo que yo voy a hacer ahora es algo muy preliminar, es algo muy básico, con el fin de entrar en, en diálogo, como abrir una puerta para que después vayamos profundizando en lo que es la liturgia. Cuando yo digo profundizando, no piensen que es complejizando o subiendo el nivel más teológico. Bueno, si llegamos a eso, perfectamente. Pero cuando digo es profundizando, es que lo probable es que en los siguientes encuentros que tengamos, uno de los colegas de nuestro decanato a lo mejor tome respuesta a solicitudes que ustedes hacen o han hecho que tienen que ver con la liturgia y a veces que son cosas muy, muy sencillas. Entonces, esa es la idea, ir respondiendo. Profundizar significa en este caso responder a sus necesidades y por supuesto nosotros procuraremos responder desde lo que nos dice la liturgia y lo que dice la iglesia. Bien, vamos en materia. Lo primero, ¿qué significa la palabra liturgia? Tendríamos que dar, primero que nada, y esto yo creo que siempre es recomendable como un antecedente general, eh, una respuesta desde el sentido o significado de la etimología de la palabra. Cuando decimos etimología de la palabra, estamos diciendo que nos preguntaremos cuál es el idioma de origen y además qué es lo que significa. Con la respuesta etimológicamente nos vamos a dar cuenta que ya vamos a tener un significado que nos ayudará a entender mejor lo que luego se va a desarrollar. Entonces, liturgia se dice el latín, conocido también liturgia, pero la palabra en sí viene desde el griego y ella está compuesta de dos palabras, laos, pueblo, y ergos, obra. Esas serían las dos palabras que componen la palabra liturgia en el lenguaje griego, del cual nosotros tenemos un solo uso. Y significa, así literalmente, obra pública, obra del pueblo, significa liturgia. ¿Ya? Teniendo presente eso, les invito a que quede como guardadita esa idea, obra pública, pero también podríamos decir servicio público, obra del pueblo, servicio público. ¿Sí? Una palabra que viene del griego, está compuesta de dos palabras, pueblo y obra. Y la traducción sería obra pública o servicio público. Esa sería la primera lo primero que deberíamos decir. Y seguimos con la palabra liturgia. Y la pregunta sería en este caso, ¿por qué esta palabra liturgia y no otra? Bien, la respuesta le damos un fundamento desde la Sagrada Escritura. Eh, nosotros vamos a encontrar en la Sagrada Escritura que la palabra tiene un uso, pero un uso que se va adoptando. Por ejemplo, antiguamente en el pueblo griego, la palabra liturgia se utilizaba en distintas instancias que era el servicio público, pero de la perspectiva de lo civil. Y en este sentido, la comprensión del uso que tenía era para privilegios en el fondo, personas que estaban en puestos importantes de servicio, pero en el fondo conseguía privilegios. Pero luego, una vez que la religión cristiana es aceptada por el Imperio Romano, el cristianismo fue desarrollando distintos cultos, obviamente, de la perspectiva del sacerdocio de Jesucristo. Y en esto, el primer culto y el más importante es la Eucaristía.
Y con la palabra liturgia, los primeros cristianos se referían a esta celebración, aunque esta observación o este término se usaba también para los sacrificios de los judíos. Sin embargo, la comunidad de Oriente no tuvieron dificultad en usarla. Pero el problema es que la comunidad de Occidente, en donde el latín era el término, perdón, el idioma o la lengua más presente, quiso distanciarse de este término para no confundir, para no pensar que cuando se usaba el término liturgia se hacía referencia a las celebraciones o a los ritos judíos. Además, también la intención era un distanciamiento de la religión judía. Sin embargo, permaneció en el tiempo y luego en el siglo IV ya se asume concretamente este término para definir la liturgia que recoge la experiencia de las primeras comunidades cristianas y que está expresado en la Sagrada Escritura. La pregunta es, ¿por qué se opta por ella? Y la respuesta es la siguiente, porque no hay palabra que recoja el carácter que la liturgia expresa. La palabra me refiero. ¿Y cuál es este carácter? Es el carácter público y de participación comunitaria que se indica con la palabra liturgia. No hay otro término. Por ejemplo, los términos que usaban desde la perspectiva del latín era officium, también se decía sacrum ritum, ministerium, servicio también nosotros decimos, pero, perdón, el término más adecuado es liturgia. ¿Por qué? Porque toma, recoge el carácter público y la participación comunitaria que se indica con la palabra liturgia. ¿Se acuerdan la primera definición eh, de liturgia? Laos y obra, ¿ya? Obra del pueblo. ¿Se fijan cómo se va vinculando y nos ayuda la expresión o la reflexión etimológica? Bien. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos alguna referencia. Las voy a leer para que ustedes lo puedan también eh, tener presente. Esto lo pueden buscar ustedes en el Catecismo, si no me equivoco, el número 1069, aparecen estos textos igual de referencia. Por ejemplo, hay cuatro perspectivas que aparecen en la Sagrada Escritura. Es posible que haya más, ¿no? En el uso. De la perspectiva de la caridad, de la perspectiva del culto del templo, de la perspectiva de la predicación y de la perspectiva del culto espiritual o comunitario. No vamos a encontrar nosotros en la traducción que el texto diga liturgia, sino que va a haber otro término, por ejemplo, servicio o el término ministro. Entonces, vamos a leer, tengo aquí el texto de Lucas, capítulo 1, versículo 23. Entonces, dice así, está referido a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Si ustedes se acuerdan, él no creyó lo que le dijo el ángel. Entonces, dice el relato, mira, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el fin, hasta el día en que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió, no podía hablarle y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez, esta es la cita bíblica que les menciono, una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a casa. Y allí, cuando leemos el original en griego, aparece el término liturgia, solo que aquí traducido se expresa como servicio.
Y sería, en este caso, relacionado al culto del templo. Luego podemos leer nosotros Romanos capítulo 15, versículo 16. Y vamos a encontrar que dice lo siguiente: que el Dios de la esperanza os colme del gozo y de la paz que da la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Sin embargo, en algunos pasajes de esta carta os he escrito por cierto atrevimiento, como para recordaros lo que sin duda no habéis olvidado. Pero lo que he hecho en virtud de la misión que Dios me ha confiado, ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios para hacer de los gentiles una ofrenda agradable, sacrificio por el Espíritu Santo. En este caso, el término que utiliza en la traducción va a ser ministro, que está identificado con la predicación. Entonces, allí tenemos alguna referencia de los usos de la palabra liturgia en la Sagrada Escritura, en los orígenes del cristianismo, y que no se distanciaron de ella y que luego la Iglesia sabiamente recoge, porque ella abarca mucho más el sentido de lo que es la liturgia. Y esa es la razón por qué hasta hoy seguimos usando este término como el más adecuado. Aunque le digamos a veces culto, aunque le digamos servicio, pero el término más adecuado para definir es la liturgia. Ahora, teniendo presente esa generalidad sobre la palabra liturgia, vamos a entrar más un poquito en materia sobre lo que hoy día yo quería tratar en relación a la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Lo que habría que decir ahora es que frente a ustedes tienen tres dimensiones de la vida cristiana: la fe, la liturgia y el compromiso. Alguien puede decir que hay más, seguramente, pero miren, si nosotros miramos el catecismo de la Iglesia Católica, se divide en cuatro partes, y nosotros podríamos hacer un paralelo con estas tres dimensiones. La primera parte del catecismo es el tema de teología dogmática, lo que creemos. El credo está allí. Luego, la segunda parte del catecismo habla de la teología liturgia, que es lo que celebramos. Luego, la tercera parte del catecismo es el tema de la teología moral, o sería la vida en Cristo, los mandamientos. Y finalmente, la teología mística, si pudiésemos decir, es el tema de la oración. ¿Se fijan cómo hay una coincidencia? Creer, la fe, la celebración, la liturgia, y luego las dos últimas podemos unirlas en el tema del compromiso. También en Aparecida vamos a encontrar estas dimensiones, y lo dirá Aparecida en el 251: creer, celebrar y vivir el misterio de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo tomo esas tres dimensiones de la vida cristiana. Son muy relevantes y yo creo que lo abarcan todo. Y hay una jerarquización ideal, obviamente. Al principio debe estar la fe, luego liturgia o compromiso perfectamente pueden cambiar en su lugar, pero en primer lugar debe estar la fe. La fe debemos distinguirla nosotros con claridad. Cuando aquí hablamos de fe, estamos hablando de la fe en Cristo y no en otra cosa. La fe cristiana es en Cristo y no en otra cosa. Si definimos que somos cristianos, esto es vital para todo lo que nosotros luego hagamos. Esto es lo que nos identifica, esto es lo que nos mueve.
Como cristianos, nosotros creemos en Cristo y esto determinará todo lo demás. Por tanto, la liturgia y el compromiso va a estar determinado precisamente por el tema de la dimensión de la fe. La liturgia, esta fe que se compromete en acciones concretas, en alguna vez se hace relación con Dios. Una fe a distancia, allá solita, puede que corra más peligro que fortalecerse. Por tanto, una fe verdadera se hace relación con Dios. El que experimenta a Dios, el que cree en Él, tiene una necesidad, una búsqueda. Por eso se hace una relación con Dios. Se hace oración y sobre todo se hace celebración. Miren cómo se va cambiando o se van distinguiendo las cosas. Oración y celebración. Ya no es solamente una cosa. Celebración nos lleva hacia allá. La liturgia no es la fe, porque esta es muy individual. Tampoco es el compromiso. La liturgia es un ámbito gratuito, pero siempre comunitario. La celebración, la liturgia en la Iglesia Católica siempre es comunitario. Cuando vamos el domingo a la misa, la oración que hacemos en familia o cuando participamos en alguna procesión, siempre es comunitario. Eso tenemos que tenerlo presente cuando participamos en la liturgia. Luego, el compromiso. Todos nosotros tenemos una actividad en donde de una u otra forma nos comprometemos en distintas causas en nuestra vida. Obviamente aquí me estoy refiriendo a causas que tienen que ver de la perspectiva cristiana. Estamos hablando desde el contexto de la fe. Todos estamos comprometidos en algo. Es muy raro que alguien no esté comprometido. Por ejemplo, alguien que tenga dificultades para, no sé, de movilidad, para salir de su casa, va a tener a lo mejor un compromiso con la oración por los demás. ¿Se fija? Siempre hay un compromiso. Por tanto, es muy raro que alguien no esté comprometido. Puede ser que eso suceda cuando alguien está en problemas muy serios. Lo normal es que siempre nosotros estemos comprometidos. En este sentido, el compromiso tiene que ver con la fe. ¿Se fijan? La fe empapa, la fe mueve, nos define. Entonces, estas tres dimensiones de la vida cristiana es bueno que tengan el mismo peso. Y por favor aquí pónganme atención, porque esto es lo que yo quería mencionar a través de estas tres dimensiones que propongo. Lo importante es que ellas tengan el mismo peso, deben ser iguales, deben estar en equilibrio, deben ser equivalentes. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy cristiano, pero por favor, no, ¿para qué voy a ir a la misa? ¿Me entienden? Algo pasa ahí, ahí hay algún desequilibrio. O puede ser que alguien vaya a la misa, pero luego no tiene buena vida con nadie, no se relaciona con nadie, no es solidario con nadie, no se compromete con nadie. ¿Se fijan? Entonces ahí hay un problema, hay un desequilibrio. Y lo importante es que estas tres dimensiones estén iguales. Es verdad, hay personas que tienen capacidades, no sé, para la liturgia, hay personas que tienen mayor capacidad para las cosas de compromiso, cosas sociales, es verdad. Pero una cosa es tener capacidad, poner acento en eso, pero tenemos que tener claro que estas dimensiones de nuestra vida tienen que tener equilibrio. Tenemos que participar de las tres por igual para que tengamos una vida legítima de la perspectiva cristiana. ¿Sí? Esas serían las tres dimensiones de la vida cristiana y el objetivo de presentarlas a ella es para que nosotros podamos comprender que tiene que haber un equilibrio entre ellas. Bien, la cuarta diapositiva nos muestra que tenemos allí
varias palabras. Cantamos, guitarra, colecta, arrodillados, acólitos, pedimos, lectores, diáconos, ministros de la comunión, sentados. ¿Sí? Imaginémonos o situémonos que estamos en la Eucaristía y piensen un poquito cómo se van dando estas cosas en la celebración. Ya los que apoyan con el canto, los que ayudan al sacerdote en el altar, en el servicio del altar, los ministros de la comunión, el diácono que está, los lectores que suben, los que recogen la colecta y así. Esa es la celebración eucarística. No es solamente el sacerdote que tiene una acción, sino que todos los que estamos allí estamos en algo. Meditamos, escuchamos, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos arrodillamos. Esa es la Eucaristía, si imaginásemos un poquito cómo acontece ella. Una vez que hemos hecho esta imagen de lo que es la Eucaristía como la liturgia principal, sin olvidar que también hay otras instancias de liturgia, las voy a mencionar más tarde. Pero teniendo la Eucaristía como centro. ¿Qué es la liturgia? Ya podríamos decir con más certeza. Acuérdense, antes lo situamos. Antes hablamos lo que significa la palabra, luego nos situamos o situamos la liturgia, que no está por sobre otra, sino que parte de otras dimensiones de la vida cristiana. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es la liturgia? Estas expresiones son relevantes, para poder comprender bien la liturgia. Primero que nada, es oración. Oración comunitaria y eclesial. Hay oración que es litúrgica, y otra oración que es personal, de devoción. Hay que distinguir eso. No toda oración es litúrgica, ¿ya? Una es personal, de devoción, y normalmente esa oración personal y de devoción es espontánea. Puede que alguna vez uno haga oración con una oración litúrgica, ¿sí? Eso es distinto. Pero cuando es espontánea, ya es oración, ya, pero no es necesariamente litúrgica. También puede suceder que nosotros hacemos oración ayudado por un libro. Esta oración es oración obviamente y es válida, pero no es oración litúrgica. Entonces, ¿cuál es la oración litúrgica? La oración litúrgica será aquella que está expresada y ordenada por la Iglesia. Y esta siempre es comunitaria, nunca se debe perder aquello. Por ejemplo, hay una oración que a mí me gusta mucho de verdad, pero siento que a veces no sé si se entiende bien en la comunidad. Eso es difícil. Miren, ¿se acuerdan en el ofertorio cuando el sacerdote dicen, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso? Y la gente responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Miren esa oración que es tan sencilla, pero cómo expresa el vínculo que hay en la comunidad cuando nosotros celebramos la Eucaristía, que celebramos y oramos juntos. O sea, hay una oración comunitaria. Primero el sacerdote por el pueblo, que esa es su misión, ofrecer el sacrificio por él, pero también por el pueblo. Pero luego el pueblo confía en sus manos, las manos que han sido ungidas para ese servicio, para que sean presentadas al Señor por el bien de toda la Santa Iglesia. Esa es una oración litúrgica, ¿vale? Bien, la segunda expresión es diálogo. La liturgia es un diálogo en un ámbito íntimo, personal con Dios, pero que se da en la comunidad. Es un diálogo entre Dios
y todos sus fieles. Eso no podemos perderlo de vista cuando tenemos la liturgia. Es un diálogo entre Dios y todos sus fieles, o viceversa, si quieren decirlo, entre todos sus fieles y Dios. En el documento de Aparecida vamos a encontrar la expresión que muy repetitiva, en donde el Aparecida define la liturgia como encuentro con Jesús, un diálogo entre Dios y todos los fieles, o al revés, entre los fieles y Dios. Es un encuentro. La siguiente palabra o término sería acción. En la liturgia, y aquí recojo lo que está con más claridad, lo que estaba en la diapositiva anterior cuando nos imaginábamos la Eucaristía, en la liturgia hacemos muchas cosas, cantamos, nos ponemos de pie, tocamos guitarra. Todo esto lo llamamos un trabajo en conjunto. O sea, es una actividad en conjunto. Algunos dirán es sinergia, el término que utilizan. Un trabajo en conjunto. Actuamos en conjunto. Nosotros ponemos nuestra parte y Dios pone lo suyo. Mire la distinción, qué importante es esa. Cuando decimos una sinergia, un trabajo en conjunto, no estoy pensando simplemente en los que estamos allí en el templo, personas, sino que también en que Dios está con nosotros, lo anterior, un encuentro con Jesús. Entonces nosotros ponemos lo que tenemos y Dios pone lo suyo. Obviamente lo más importante es lo que pone Dios, pero en definitiva hacemos juntos este diálogo, esta liturgia. Bien. La siguiente diapositiva nos dice que es celebración. Esto no necesariamente la celebración es festiva. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un funeral, también celebramos. Y aquí hay una disposición diferente. Obviamente, la actitud es diferente, pero igual es una celebración porque ponemos ante Dios lo que sucedió dándole sentido. Por tanto, nos estamos apoyando en él, pero es celebración. El otro término en la liturgia es ritual. Es una celebración ritual. Por ejemplo, si sucede en algún caso que alguien en nuestro grupo de trabajo o de familia tiene su cumpleaños, entonces le saludamos y todos hacemos una celebración espontánea, le vamos a dar abrazo y todo eso. Eso es celebración, pero no es rito. En cambio, el rito tiene un esquema preestablecido. Es verdad, nosotros podemos inventar ritos también, pero cuando nosotros hablamos de la liturgia, también estamos diciendo que la liturgia es la iglesia la que ordena los ritos, no simplemente nosotros. Luego decimos que es sacramental, esto es que es significativa, es simbólica. Por ejemplo, la unción en alguna celebración litúrgica para nosotros tiene un significado para los cristianos. Señalar, elegir, marcar, ungir. ¿Se fija? Simboliza algo, expresa algo, realiza algo. Por eso es sacramental. Y finalmente, eclesial siempre es algo de comunidad, aunque esa celebración sea pequeñita, donde dos o más, decimos a veces, estén reunidos en mi nombre en una celebración litúrgica, igual es eclesial. Ahora van a encontrar allí algunos términos que para ustedes son conocidos. ¿Qué es la liturgia? Y aquí es mucho más específica. La liturgia, primero que nada, son los 7 sacramentos. El bautismo, confirmación, Eucaristía, los sacramentos de sanación, confesión y unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, orden sagrado y matrimonio. También están los sacramentales.
Los sacramentales, a veces cometemos el error de definir cosas como sacramentales, pero en este sentido, perdón, dije yo el error. No, no es equivocado, está bien usarlo, pero en el sentido un poco más general. En el sentido estricto dentro de la Iglesia Católica, los sacramentales son acciones más que objetos. Por ejemplo, un sacramental, las bendiciones. Otro sacramental, por ejemplo, un responso, un poquito, un exorcismo, ya también es un sacramental, no es un sacramento. ¿Por qué la distinción entre sacramentos y sacramentales? Porque de los sacramentos decimos aquellos que instituyó Jesucristo. Son signos, pero que instituyó Jesucristo. En cambio, los sacramentales son reconocidos o instituidos por la Iglesia. Luego, lo otro que es liturgia es la liturgia de las horas. Esta tal vez no es muy conocida, pero poco a poco se va dando a conocer un poco más. La liturgia de las horas es las laudes, la hora del mediodía, la tercia, la sexta y la nona, se reza más o menos cada 3 horas. Luego las vísperas, luego las completas y los maitines o oficios de lectura que no tiene una hora específica, se puede hacer oración o rezar durante cualquier momento del día. Esa es la liturgia de las horas. Luego, el año litúrgico, que no es una liturgia en sí, sino que es todo el año que está especificado en una celebración que hacemos nosotros en el transcurso del año. Por eso también se define como que es parte de la liturgia. Y luego las celebraciones de la piedad popular, que también son relevantes e importantes. Por ejemplo, el rosario, las novenas, el Vía Crucis, las procesiones, las peregrinaciones, la veneración de las reliquias, ¿ya? Eso también es relevante porque la Iglesia también las tiene ordenadas. Son experiencias que van surgiendo desde la comunidad del pueblo y la Iglesia las va reconociendo y también las va ordenando. Una cosa habría que decir de las celebraciones de la piedad popular, que estas en el fondo prolongan, pero no sustituye a la liturgia, ¿sí? Entonces ayuda, prolonga, fortalece la vida de la liturgia, pero la Iglesia la reconoce dentro de la liturgia. Bien, la siguiente diapositiva son ya definiciones que encontramos en los documentos. Creo que son relevantes si ustedes quieren desarrollar sobre el tema de la liturgia. Obviamente tienen que leer el documento de Sacrosanctum Concilio completo. Allí aparece. Por eso la primera referencia que tengo es Sacrosanctum Concilio, el número 10. Dice, no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente, en donde mana toda fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman de la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe. Entonces, cumbre, vamos hacia ella para culminar con todo lo que hacemos, para reunirnos, pero al mismo tiempo en esa reunión para fortalecernos. Entonces, fuente y cumbre. Luego tenemos una definición del Catecismo de la Iglesia, el número 1071. Hay, por supuesto, otros números, pero si se fijan en torno a eso, van a tener elementos claros allí. Obra de Cristo es también una acción de su Iglesia. La definición completa dice así, ella hace referencia también al número 11 de Sacrosanctum Concilio. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo visible de la reunión entre Dios
y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad, implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. Esa es la definición que nos entrega el Catecismo de la Iglesia. Y finalmente, Aparecida, el número 250, nos dice: encontramos a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia. Al vivirla, celebrando el misterio pascual, los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, Sacrosanctum Concilio, que la mencioné hace un rato, muestra el lugar y la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva de Cristo y en la vida de nuestro pueblo en él. Ahí tenemos algunas definiciones, les recuerdo: Vaticano II, Sacrosanctum Concilio número 10, Catecismo de la Iglesia, el 1071, y Aparecida en el 250 encontramos información sobre ella. Y finalmente, ya con esto terminaríamos, quería mencionar dos cositas que a mi parecer son relevantes porque esto desfigura. ¿Qué no es liturgia? Si antes mencionaba lo que es la liturgia, ahora la idea es qué no es liturgia. Y lo primero que menciono es el rubricismo. Para los que no habían escuchado el término, rubricismo viene de rubor, de rojo, el color rojo, el latín. Y rubricismo, las rúbricas, son que en los libros que nosotros usamos, en el misal, en la liturgia de las horas, aparecen las instrucciones de lo que debemos ir haciendo en rojo. Entonces, ¿qué es lo que es el rubricismo? Es una exageración que la podemos tener nosotros los sacerdotes, como también la pueden tener los laicos cuando tienen acceso a los libros, como el misal, por ejemplo, en la Eucaristía, en las distintas celebraciones. Y lo que sucede aquí es que hay una exageración porque se le da mucho énfasis a esas instrucciones. Esas son simplemente para ayudarnos, para orientar. La situación pastoral nos indicará siempre lo que es lo más adecuado. Obviamente hay que procurar mantenerse dentro de su margen, pero la idea es que no sea tan exagerada, que no sea tan legalista. Y lo otro es el esteticismo. Esto es una preocupación por la forma, o sea, lo exterior, y perder de vista el fondo. O sea, preocuparse de una ceremonia en el sentido de lo exterior. A veces nos empeñamos mucho, los signos son buenos, es verdad, no hay que perderlo, se necesita un punto medio, un punto de equilibrio, pero aquí también puede haber una exageración en cuanto a que nos empeñamos mucho en adornar demasiado y en el fondo nos despreocupamos de lo fundamental, del fondo, que es la celebración. Por eso hay que tener cuidado con estos dos elementos, el rubricismo y el esteticismo. Bien, como les decía, es solamente algo básico, una entrada, una antesala para poder seguir adelante en las distintas actividades. Le agradezco por la paciencia, pero allí está nuestro correo, decanato-norte, justo tapa la imagen, @gmail.com, decanato-norte@gmail.com. Allí pueden enviarnos sus inquietudes, alguna pregunta o qué tema incluso podría trabajarse. Así que les agradezco mucho a los que se vincularon. Este video obviamente lo vamos a compartir luego en nuestras redes del Decanato Norte, las distintas parroquias. Muchas gracias y que Dios les bendiga.